Sembramos semillas de esperanza y promesa en los mundos. Si el hombre terrenal conoce los efectos de las leyes de la creación, entonces, al observar los acontecimientos en el mundo de hoy, es posible que no experimente tanta amargura y sensación de injusticia como es habitual entre la mayoría de las personas. No necesita dejar que su estado de ánimo fluctúe una y otra vez al observar el estado del mundo que nos rodea en un momento dado. Su mirada debe dirigirse hacia arriba con confianza en la justicia de Dios, que todo lo penetra y lleva cada cosa exactamente al lugar que le corresponde y en el momento determinado por la omnisciencia de Dios. Esta actitud interior, iluminada por el conocimiento, cambia completamente la experiencia de una persona a lo largo de toda su vida. Por supuesto, debe mantenerse en el presente con firme certeza y corrección, con los pies en la tierra, para defender siempre honestamente su existencia terrena. Al mismo tiempo, sin embargo, debe tener dentro de sí una sintonía plenamente desarrollada con el deseo del bien que todo lo abarca, como punto de partida prometedor para el futuro venidero. El conocimiento de la obra de las leyes de Dios en su manifestación incorruptible en los acontecimientos más grandes y pequeños le proporciona la fuerza de convicción para mantener dentro de sí la sintonía con la bondad que todo lo abarca. A través de un método sencillo de sintonización interna, esa persona se convierte en co-creador del mundo futuro bendecido por la luz. Ese mundo que en algún tiempo alcanzará su visibilidad terrena. Esto se aplica no solo a la Tierra como tal, sino también a todas las partes de la obra posterior de la creación, donde llegan los efectos creativos de la radiación de tipo humano espiritual. Cualquier vibración de la voluntad hacia el bien en una persona que puede conectarse con la totalidad de la armonía de la obra de la creación en los efectos de las leyes de Dios, inmediatamente toma formas que se conectan con lugares ya homogéneos de la especie o forma parte completamente nuevas para ampliar la diversidad del conjunto. Hay un don permanente en manos humanas, pero la gente aún no ha aprendido a usarlo adecuadamente. No lo utilizan correcta ni suficientemente para convertirlo en un instrumento de la gran construcción de un espacio armonioso bendecido por el Creador. Esto se debe a que no conocen la fuerza inherente de su ser espiritual interior. El resplandor del espíritu humano que penetra los mundos de toda la creación posterior co-crea secciones enteras de niveles individuales. Lo que irradia desde el interior humano participa en la conformación de las formas de los niveles de materia sutil de las partes del mundo y de los universos de materia gruesa contenido en ellas. A excepción de un pequeño número de personas verdaderamente iluminadas espiritualmente, la gente todavía no sabe casi nada acerca de la gran capacidad creativa que reside en la emanación de su ser interior puramente sintonizado. En cierto sentido, estamos co-creando desarrollos en la obra posterior de la creación. Todas las partes sutiles de la materia, como la materia sutil, los niveles de pensamiento, la preimagen astral de la materia gruesa, todo eso está en parte puesto en manos del libre albedrío del espíritu humano. El tipo y la fuerza de voluntad que irradia desde el interior de una persona proporciona a los alfars
los tejedores esenciales del destino, la capacidad de incorporar la radiación antes mencionada en la construcción de mundos que en el futuro se harán visibles en muchas formas pequeñas y grandes de vida en evolución. Una persona que puede comprender lo que hay dentro de su tipo de radiación espiritual, que participa en el desarrollo de la obra posterior de la creación, puede así darse cuenta de su enorme responsabilidad por todo lo que emana de su interior. La fuerza reside en el arte de mantener la propia convicción sobre las leyes de Dios de manera consistente y sin vacilar. Si una persona puede llevar dentro de sí la creencia antes mencionada con fuerza y claridad, de modo que resista las influencias del mundo exterior, entonces la radiación se multiplicará en una corriente creativa que durante mucho tiempo ha sido desconocido por la gente de la Tierra, desde el cual se puede construir un mundo nuevo más justo. Puede ser un co-creador que participa en el desarrollo de acontecimientos que, en cierto sentido, exceden su propio alcance de influencia personal directa. Aunque aquí en la Tierra, en el mundo social externo, muchas personas tienen aparentemente solo una influencia imperceptible en el desarrollo de los acontecimientos terrenales, esto se vive como un motivo de tristeza, porque las personas sienten injusticia en esto, especialmente cuando los acontecimientos sociales se desarrollan de manera diferente a como ellos lo esperaban. Pero a través de la pura emanación del espíritu pueden tener un efecto mucho más significativo de lo que habían pensado anteriormente. Sin embargo, la mayoría de la gente no sabe nada sobre esto y por lo tanto no se le da la seriedad necesaria que se asocia con ello. La gente simplemente no sabe nada sobre estos acontecimientos que se desarrollan fuera del mundo material visible. No lo saben porque nadie cercano a ellos se los ha explicado con la suficiente claridad como para que tenga un efecto suficientemente alentador en ellos. Hay muchos dichos populares conocidos que mencionan el funcionamiento de las grandes leyes de la creación que producen un efecto retroactivo de todo lo que una persona hace. Aquí se menciona que lo que uno siembra, esto también cosechará. O hay un dicho muy conocido que dice, como uno llama al bosque, así uno oye del bosque. Y sería posible enumerar muchos otros dichos similares que siempre volvería a describir lo mismo. Es siempre una confirmación de que lo que la voluntad del hombre trae a la vida no se pierde, sino que se procesa infaliblemente en las leyes de la creación de tal manera que seguramente reaparecerá algún día. La gente, en el fondo, lo siente en lo más profundo, pero como hasta ahora no se sabía cómo funciona y actúa todo esto en los hilos de los tejedores, en su mayoría lo han asociado solo con sus propios acontecimientos en la materia gruesa. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los acontecimientos en la materia gruesa en el cumplimiento de la justicia se manifiestan de manera diferente a lo esperado y, por lo tanto, esto siempre ha despertado en la mayoría de las personas solo la incredulidad de que algo como las leyes de efecto retroactivo realmente contengan justicia perfecta. Esto ha llevado a muchos a sentirse incómodos y, en última instancia, a una desconfianza total en algo parecido a la presencia de la voluntad de Dios en la creación. En última instancia, esto despierta el deseo de que la persona debe hacer algo por sí misma para cumplir con la justicia que percibe y, por lo tanto,
comienza a llevar a cabo esta justicia por sí misma. Sin embargo, esto conduce muy a menudo a errores que, por desgracia, a menudo tienen que producir los efectos de las leyes de Dios solo por la necesidad de una mayor expiación, precisamente donde las personas esperan en cambio una recompensa por sus acciones como confirmación de la corrección de sus acciones. Sin embargo, como solo muy raramente las personas consiguen unir sus intenciones y acciones con la verdadera justicia de Dios, solo muy raramente ocurre que la confirmación de la corrección de la voluntad de Dios misma se manifiesta también en las acciones humanas. Hoy en día, a la mayoría de las personas les falta la madurez para algo así. Les falta un alto grado de sabiduría espiritual y, junto con ello, la capacidad de ser sensible al fino tejido de hilos a la hora de evaluar correctamente a otras personas. Por eso ocurren errores, incluso en los mejores esfuerzos de las buenas personas. A menudo, incluso personas muy perspicaces cometen errores si quieren tomar la justicia en sus manos, porque carecen de un conocimiento superior sobre el desarrollo de los caminos de los espíritus humanos dentro de toda la obra de la creación. Lo que falta es la superposición que permitiría seguir la existencia humana más allá de una única vida terrenal. Esto conduce a muchos errores y conclusiones completamente erróneas en las acciones de las personas cuando se supone que deberían evaluar correctamente las motivaciones internas de otras personas. Nos encontramos con una excesiva estrechez y superficialidad en la comprensión de la vida, lo que, en conjunción con los efectos de las leyes de la creación, puede ser llamado una maldición aún duradera y amenazante para la raza humana. La maldición reside en la insuficiencia de desarrollo, un conocimiento superior a través de la sensación. La sensación, un sentimiento sano de conocer a uno mismo y también de compasión por el prójimo, es la única manera que tiene la persona de lograr la liberación de las consecuencias de sus acciones. El Hijo de Dios señaló repetidamente esta debilidad durante su ministerio entre la gente de la tierra. Hay una historia muy conocida cuando durante su viaje la gente se preparaba para apedrear a una mujer fuera de las puertas de una ciudad en su celo, a quien habían condenado por pecados que ellos mismos tenían en abundancias en sus corazones y pensamientos. Lo mismo ocurre en 9 de cada 10 casos cuando una persona juzga las acciones de otra. Desafortunadamente, aquí en la tierra falta la pureza interior necesaria para que alguien pueda juzgar a otra persona de manera verdaderamente correcta. Por eso, lo mejor que las personas pueden poner en los hilos del desarrollo futuro, junto con su plena confianza en la omnisciencia de Dios, es siempre, en primer lugar, el deseo de un desarrollo puro y bueno en todo lo que sucede. Incluso cuando las manos de una persona están apretadas en puño en un deseo de venganza por algo hecho por alguno de sus semejantes. La única salida correcta es desear un conocimiento clarificado y iluminado para todos los involucrados. Este deseo permite sembrar semillas que llevan dentro de sí un camino integral para crear las condiciones para la justicia consecución de la armonía a través del aumento de la tensión de los hilos fatídicos de las personas implicadas. El llamado puro a lograr la ascensión y la iluminación aquí en la tierra a través del conocimiento de la voluntad de Dios
es el tipo de sintonización más valioso. Lo que ocurre dentro de una persona con un deseo puro y ferviente de este tipo tiene un valor mucho mayor en los efectos de las leyes que cualquier otra cosa. Si se supera el deseo de retribución y la fuerza interior del espíritu permanece en el cumplimiento de la confianza pacífica en el tejido de los servidores esenciales que traerán todo de nuevo al equilibrio y la armonía, entonces se abren los caminos para la aplicación creciente de la voluntad de Dios en individuos y en toda la vida social de las personas. Esto literalmente construye el nuevo mundo tan esperado, vibrando en la armonía creativa de todas las personas que participen en él. La persona misma también recibirá entonces en la marea de calma la inspiración adecuada para ayudar a sus semejantes, que pueden haber causado dolor y daño, a preparar sabiamente la perturbación de la armonía resultante. La inspiración pondrá las acciones humanas en armonía con la voluntad de Dios, y así no surgirá nada en los hilos del destino lo que lleva la promesa del futuro que fuerce una expiación cada vez mayor. Esto logra mucho más que cuando se realizan acciones basadas en la ira y la malicia hacia otras personas. Solo así es posible acabar de una vez por todas con la necesidad siempre recurrente de expiación que surge de la irradiación de la ira. Lograr tal fin en cualquier asunto traerá una gran emoción de liberación interior y exterior, en la que cada persona involucrada podrá experimentar dentro de sí misma un inmenso influjo de fuerza refrescante de la luz. Sin embargo, el acto real de liberarse de algo que anteriormente retenía a una o más personas solo es posible de acuerdo con la voluntad de Dios. La ley de retroactividad es una certeza inquebrantable que opera en todos los niveles de la obra de la creación. Es el elemento fundamental insertado por la voluntad de Dios en la construcción de toda la obra de la creación. Esta ley no es en realidad solo una ley de efecto retroactivo, como generalmente se cree, sino que es fundamentalmente una ley de interpretación. Muchos se preguntarán cómo es posible que la gran ley de efecto retroactiva, conocida hasta ahora, de repente se llama ley de construcción, cuando lo que principalmente trae al espíritu humano es revivir todos sus errores anteriores. Sin embargo, la respuesta es más sencilla de lo que parece. Pensemos por un momento. La gran ley ha estado obrado desde el principio en la obra de la creación de arriba hacia abajo. Por lo tanto, esa ley estaba aquí también en el momento en que se estaba creando la primera creación de espíritus puros que no fallan. Y como todo lo que se pone en los efectos de esta ley participa siempre en el desarrollo ulterior de los acontecimientos de toda la obra de la creación, en la creación original, tenía que ser solo pura radiación llevando dentro de sí la alabanza del Creador. Cualquier radiación de tipo espiritual de voluntad impulsa poderosamente esta ley hacia un mayor desarrollo, cuando todo lo insertado, multiplicado por la bondad amorosa de Dios, está simultáneamente contenido en esa ley, para que al final de los hilos del destino se manifieste como una bendición sin precedentes de crecimiento creativo progresivo. De una semilla surgirá una planta que producirá múltiples semillas nuevas. Así, de manera similar a la fecundación prometedora, actúa la conexión omnipresente de la fuerza divina
que fluye constantemente a través de toda la obra de la creación. Ahí donde se deposita una radiación pura que proviene únicamente de una voluntad espiritual completamente pura, siempre surgirán solo bendiciones. Esto es exactamente lo que está sucediendo en los niveles de la obra primordial de la creación, que conocemos como el reino espiritual de la luz eterna. En los niveles espirituales, donde los errores de los habitantes locales están fuera de cuestión, esta ley es vista, por lo tanto, como el efecto misericordioso de una construcción bendecida por Dios. Lo que los habitantes espirituales maduros y puros de la creación introducen mediante su voluntad en los niveles de la luz, por efecto de esa ley, solo conduce a una mayor creación y construcción gozosa. La ley de Dios es y será siempre una ayuda permanente en la abundante multiplicación del gozo y de la felicidad. Es solo que en la obra posterior de la creación no siempre se percibe con suficiente claridad, porque las personas en su inmadurez a menudo cometen errores y toman decisiones que se oponen al desarrollo de la gran armonía deseada por Dios, que debe traer una cosecha completamente diferente a la de la gran creación alegre. En el caso de las desviaciones de la armonía antes mencionadas, el mismo efecto debe manifestarse no como una construcción de apoyo adicional, sino que necesariamente traerá una experiencia multiplicada de muchos inconvenientes que surgieron de la voluntad errónea de las personas que se esforzaron incorrectamente. Por lo tanto, es cierto que la ley, que en su origen fue entretejido en su obra por el Creador como portadora de bendiciones, en el caso de sembrar algo incorrecto en la obra posterior de la creación, tuvo que convertirse en portadora de una experiencia, que la gente entonces, en su ignorancia, llaman incorrectamente un castigo. Al mismo tiempo, debemos ver en esto solo una manifestación autoactiva de la ley original que se percibe con alegría en los niveles brillantes de la creación espiritual como un efecto benéfico del amor de Dios, que trae un bendito estímulo a la creatividad de los habitantes de ahí. También aquí en la materia, esta ley originalmente debería tener exactamente el mismo efecto, es decir, producir el bendito desarrollo de toda vida en la materia gruesa a través de su amplificación. De la emanación de la voluntad pura y gozosa de los hombres, el camino de toda la obra posterior de la creación solo pudo desarrollarse en sus efectos como estímulo mediante la admirable multiplicación de todos los dones del amor de Dios. Las chispas espirituales humanos en desarrollo debían aprender de esto a utilizar su participación en el efecto creativo de esta ley. Deberían saber que al insertar las semillas de la radiación pura y bien intencionada, permiten que niveles y universos enteros florezcan gradualmente. Esto cumplirá con el correcto y saludable desarrollo originalmente esperado de la luz de todos a quienes se les permitió sumergirse en las profundidades de la materia para ganar experiencias en su desarrollo que debe conducir a la completa perfección espiritual. En esta perfección se incluye el uso sabio de los efectos de la ley de construcción. Sin embargo, en lugar de ser originalmente una construcción bendita, esta ley del Creador, en su efecto retornado, trae a las almas humanas vacilantes y erradas principalmente una experiencia que puede llamarse una cosecha de frutos amargos resultantes de una siembra incorrecta.
Sin embargo, todavía es posible llamarlo altamente perfecto y portador de bendiciones, porque actúa educativamente aquí en la obra posterior de la creación y por lo tanto en sus efectos deberíamos encontrar solo las bendiciones de la omnisciencia de Dios. Sus efectos debían ser rápidamente reconocidos por la gente en sus experiencias, de modo que pudiera servirles en gran número como portador de éxito y felicidad multiplicados en todos los esfuerzos humanos. También es cierto que esta ley de construcción es siempre de ayuda al hombre si tan solo capta correctamente su principio y utiliza las corrientes constructivas de apoyo que se encuentran en ella. La confianza de una persona en el efecto de esa ley, poniendo en su funcionamiento solo la radiación fervientemente pura y bien querida del espíritu, aparecerá tan pronto como ocurra la fecundación con la fuerza amorosa de Dios y ocurrirá un retorno a los hilos retrógrados del destino humano. Este hecho se cumple constantemente. La razón por la cual la gente no reconoce su bendita fuerza para generar construcciones es que la gente fluctúa demasiado en sus deseos. Esta ley también suele funcionar a lo largo de varias vidas terrenales. Esto entonces trae confusión al entendimiento de las personas, pues esta ley parece aparentemente injusta cuando, a través de sus efectos más perfectos, algunas personas nacen en condiciones de vida terrena más favorables que otras. La respuesta está en el momento del retorno de los deseos y acciones anteriores de las personas que provienen de tiempos pasados en vidas en la materia gruesa o también de tiempo en que el alma residía en los niveles del más allá, en la materia sutil, y tal vez participó en algo beneficioso y útil. La gente puede pensar cualquier cosa al respecto, pero no deja de ser cierto que, en los efectos de la ley de la creación, la justicia de Dios, que es consistente, no contiene ni la más mínima arbitrariedad. Actúa siempre de manera coherente. En esto nunca hay error alguno, pues solo se tejen hilos mediante una guía perfectamente sabia que debe haber tenido su comienzo en algún lugar del ser del espíritu humano a través de su radiación. Y es esta radiación la que puede y debe tomar al espíritu humano bajo su dominio y, a través del libre albedrío, dirigir su voluntad fuerte y convincentemente solo con vibraciones puras en la obra de la creación. En conexión con la gran armonía que permea los niveles y mundos, recibirá de vuelta todas las bendiciones que superarán muchas veces sus ideas de la bondad de Dios. Quien siembra los mundos con semillas puras de promesa y esperanza a través de su voluntad, a través de los sabios caminos del destino, finalmente y con certeza recibirá los frutos de la dicha plena cuando maduren. Esto se debe a que su deseo interior por el bien integral, basado en el conocimiento de las leyes de Dios en la creación, siempre participa en el apoyo a la construcción brillante de secciones enteras de la obra de la creación. Esta participación proporciona al espíritu humano una gran cantidad de refuerzo alentador y refrescante. Este es el caso siempre que él mismo es un participante directo en la construcción creativa de los niveles puros de la obra posterior de la creación. Al mismo tiempo, a través de los canales creados, la radiación puede descender desde estos niveles de regreso a la Tierra que las manos de los alfares pueden utilizar para tejer un nuevo mundo aquí,
en la materia gruesa. Una persona puede no saber cómo y dónde exactamente su voluntad de hacer el bien le ayuda y quién puede utilizar la radiación de la voluntad pura de su espíritu para un nuevo desarrollo. Al conocer los efectos de las leyes de la creación, uno puede regocijarse en cada pizca de buen desarrollo que despierta en la tierra como una semilla despierta de promesa y esperanza para todos. Por lo tanto, debe estar abierto a regocijarse en cada pequeño cambio de la vida en la tierra en su ascenso hacia las esferas más brillantes y alegres de los jardines dichosos. También debería darle nueva fuerza al ver cómo los efectos de la ley de Dios en la tierra están trabajando continuamente para liberar la vida de los hilos tejidos por la voluntad errónea anterior de generaciones enteras, a la que él mismo quizás perteneció en sus vidas pasadas, cuando nació en la envoltura física terrenal en muchas formas aquí y allá. El gran conocimiento de la fuerza de la voluntad pura trae ahora a la gente de la tierra la fuerza de liberarse completamente de todo lo del pasado. Depende únicamente de cada persona cómo capta este conocimiento por sí misma. Cuantos más espíritus humanos haya, más rápida y claramente cambiará el mundo a pesar de los deseos de los que todavía vagan. La fuerza de la voluntad pura prevalecerá. Traerá el cumplimiento de los frutos de las semillas de promesa y esperanza aquí, en nuestra propia materia gruesa, para que la vida aquí se acerque gradualmente a todas las formas de belleza y armonía que se encuentran en los niveles más ligeros de la obra de la creación.